Pero hubo otro personaje que jugó un papel definitivo porque tenía la confianza filial de sangre de su hermano, claro, Enrique Santos Calderón, que fuera director del Tiempo, columnista bien influyente, bien importante, y una persona que durante todo este periodo, durante estos largos 6 años, larguísimos para él, me imagino, como para todos los colombianos, estuvo detrás. Él llegó hasta un punto, hasta que las conversaciones empezaron ya en forma casi que pública y después pública, y ahí se marginó y le dijo a su hermano: yo quedo a discreción de lo que usted requiera de mí, para cualquier opinión, pero yo ya no me voy a meter en la implementación y en el desarrollo. Cosa, actitud que me parece supremamente seria, supremamente respetable y distante, porque al fin y al cabo la responsabilidad no era de Enrique, sino de Juan Manuel, el presidente. Y además él, pues digamos, no es un jurista, no tendría los elementos para... Pero sí tiene el olfato político, claro, y los contactos y la confianza de muchos sectores de izquierda. Por eso hizo los primeros acercamientos, por eso estuvo en esa primera parte secreta. Ahora, evidentemente para la guerrilla tener a una persona como Enrique Santos Calderón era como tener a Juan Manuel Santos, quizá un poco más elocuente. Enrique, muy buenos días. Buenos días, Darío. Bueno, ¿cómo le fue con el libro de la otra vez, que fue precisamente contando todos esos pequeños, grandes secretos del proceso? Pues bien, sí, se vendió muy bien y salió un momento oportuno. Lo titulé Así empezó todo, que fue narrando cómo arrancaron las conversaciones y cómo fue el primer cara a cara secreto entre las FARC y el gobierno después de 10 años de mirarse la cara a través de la mira del fusil. ¿Y cómo analiza hoy en perspectiva? No tanto ya el comienzo y el que fue definitivo, sino a la luz de las críticas de la oposición, del centro democrático. Nosotros en esos 6 meses de diálogos secretos, confidenciales en La Habana, logramos construir el llamado Acuerdo Marco, el Acuerdo General de La Habana, de los 6 puntos que fueron los que se desarrollaron en los años subsiguientes de negociaciones. Fueron como el acuerdo marco de lo que se acordó, pues el tema agrario, el de drogas, el tema de víctimas, el tema de justicia. Y eso fueron 6 meses muy intensos, pero que se logró pues una agenda concreta y acotada. Y eso fue el primer gran paso en un proceso que ayer culmina. Por eso yo sé que se ha vuelto un cliché decir que lo de ayer fue un día histórico, pero sí lo fue porque en la larga historia de los procesos de negociación frustrados con las FARC, que son más de 30 años de fracasos, de procesos que no resultaron con más de 6 gobiernos, lo de ayer realmente fue la culminación del proceso de dejación de armas con la organización de lejos más poderosa y más sólida y más seria de todas las organizaciones armadas y guerrilleras que ha tenido este país. Entonces, eso hay que celebrarlo realmente, pese al escepticismo reinante, pese a la aparente saturación que hay con el tema de la paz. Es imposible no entender el significado de que después de 53 años de estar echando plomo, de estar sometiendo el país a las tomas, a las dinamitas de oleoductos, a los secuestros, a las poblaciones, las FARC hayan depuesto hasta la última arma. Eso realmente es histórico. Sin duda alguna, Enrique. ¿Y cómo ve hoy ya a la hora de la implementación, con las vicisitudes que se han vivido en el Congreso de Colombia y al mismo tiempo a la luz de las críticas recibidas por muchos sectores recalcitrantes de la ultraderecha y en particular por el Centro Democrático, que dice que si gana las elecciones presidenciales del 2018 y ahora con Pastrana subió al tren, pues lo harán trizas y lo van a modificar sustancialmente y quitan la espina dorsal del propio acuerdo? Pues si hacen eso sería una irresponsabilidad histórica sin nombre. Sería algo equivalente a una traición a la patria realmente. Es decir, un acuerdo de paz que beneficia a todos los colombianos, que saca del escenario de la guerra a más de 10.000 personas, que neutraliza lo que venía haciendo esta organización durante 53 años. Hablar de hacer trizas ese acuerdo es una cosa inconcebible. Yo no quisiera entender que haya tal ceguera, tal miopía, tal sectarismo, pero yo lo tomo con beneficio de inventario ese tipo de amenazas. Yo desde un lado electoral
que el clima, el uribismo, el centro democrático ha envenenado tanto a la opinión pública que ha creado esa atmósfera de intolerancia. Pero si usted analiza lo logrado y lo que falta, porque esto lo de ayer fue un gran paso, pero falta un camino largo todavía y delicado de medidas jurídicas, de implementación de los acuerdos, de garantías de seguridad para los desmovilizados, donde el país no se puede equivocar, no podemos echar un paso atrás después de todo lo que hemos avanzado. Eso sería infame y sería imperdonable. Enrique, hasta el momento las FARC han cumplido con todos los pasos, la desmovilización hacia los 26 puntos de encuentro veredales, 26 zonas, el proceso de dejación de armas que culmina precisamente con el desarme, por llamarlo entre comillas, de las caletas, 904 según han reconocido en la propia organización. Pero está el Estado colombiano, tal cual lo conocemos, y no bajo el mandato de Juan Manuel Santos, sino el Estado como tal, en capacidad de cumplir todo lo convenido en una serie de materias tan complejas y tan difíciles de entender y de aceptar y de asimilar, empezando por la justicia transicional. Sí, pues debe estarlo, tiene que estarlo, porque uno no firma un acuerdo si no lo va a cumplir. Es decir, las responsabilidades son grandes en el campo de las reformas sociales, agrarias, en el campo jurídico de todo lo que aún faltan las normas de amnistía, toda la justicia transicional, lo que se viene en el campo de las comisiones de la verdad, de la implementación de muchos aspectos del acuerdo, de cómo va a ser realmente la reincorporación de todos estos guerrilleros a la vida política y social, económica del país. Todo eso está por desarrollarse, está por implementarse y tiene que supervisarse con mucho cuidado para que las cosas se cumplan realmente y no vamos a derivar nuevamente en choques violentos. El Estado tiene una enorme responsabilidad, pero también los colombianos tienen que entender y asumir ese proceso como ellos, porque eso es algo que está buscando la concordia y la reconciliación para todos los colombianos. Entonces no podemos lavarnos las manos o hacer los que no tienen que ver con nosotros o dedicarnos a atravesarnos como vacas muertas en el camino y decirle que no a todos. Estas objeciones así como tan mezquinas, tan irrelevantes, que es que faltaron, se demoraron en el cronograma de implementación, que quién sabe cuántos fusiles están enterrados por ahí, que nos entregaron 7.000 y no 8.000. Esas son consideraciones realmente mezquinas frente a la trascendencia de lo ocurrido. Es la decisión de no usar más armas, de entregarlas y dejar de usarlas. Eso es lo importante, es lo que hay que entender. Enrique, en esa misma línea, ¿cómo califica usted, por ejemplo, en particular la actitud del expresidente Andrés Pastrana frente al proceso de paz, que además ayer fue cuestionado duramente por el Partido Conservador, un hombre que en un momento determinado también buscó la paz? La actitud de Pastrana es realmente grotesca, bufonesca, incomprensible. Una persona que hizo lo del Caguán, que le entregó a las FARC 42.000 kilómetros cuadrados durante 3 años, que no se avanzó ni un centímetro hacia la paz, durante las cuales las FARC se fortalecieron como nunca antes, tal que realmente no tuvo seriedad ni rigor para negociar con las FARC, porque lo utilizaron y lo manipularon y lo hicieron quedar en ridículo. Viene ahora a oponerse a este proceso con argumentos traídos de los cabellos. Eso es de un oportunismo ramplón. Creo que ningún colombiano toma en serio a Pastrana en estos temas. Enrique, ¿usted habla con frecuencia con su hermano? ¿Lo ve personalmente? No mucho, Darío. La gente cree que yo lo veo mucho, pero se lo conoce. No es fácil a veces el acceso a él. Lo veo cuando toca, pero no lo veo más de una vez al mes. Siempre con alguna coyuntura o algún motivo muy preciso, pero claro, yo no estoy ahí como asesor, ni mucho menos. ¿Cómo está el proceso? Pues lo he ayudado en el proceso, y cuando se presentaron crisis muy específicas, pues a mí me llamaban ahí como de bombero para ciertas cosas. Me reuní con Timochenko como 5 veces en momentos difíciles, pero estas eran cosas confidenciales, hasta que yo una vez
hacer pública uno de sus encuentros, entonces ahí perdí un poco la confidencialidad, pero yo ayudo ahí cuando me necesitan. Sí, uno siente a los hermanos, sobre todo que usted ha sido muy cercano a Juan Manuel. Es que es una paradoja que el hombre que logra la paz con la organización más poderosa de América Latina y la más legendaria de todas, que recibe el Nobel de Paz, que recibe el reconocimiento internacional más impresionante de las naciones democráticas, de los jefes de Estado más sobresalientes, más influyentes, empezando, guste uno no, por el presidente Donald Trump, ahora Macron, toda la comunidad internacional, la Unión Europea, los países de América Latina, se ha logrado un auténtico milagro que hay que saber valorar en toda su dimensión. Pero él por dentro tiene que estar, yo no sé, mal, en el sentido de que cuando ve, y él que ha sido político y alcanza la presidencia con una favorabilidad tan baja, apenas del 24% según la encuesta de ayer, cuando ve las críticas despiadadas, la mayoría muy mentirosas, de sectores que evidentemente no pudieron alcanzar cuando tuvieron el poder la posibilidad de firmar un acuerdo de paz y llevarlo hasta el punto en que está negociando con el ELN, que es un tema también completamente difícil. Uno por dentro tiene que sentir, yo no sé qué siente, usted sabe qué siente. No, me imagino lo que usted dice, pues desconcierto, tristeza, porque es que realmente es muy paradójico y muy triste el contraste entre el respaldo y el entusiasmo con que se ha visto este proceso en el resto del mundo con la languidez y el escepticismo con que se recibe en Colombia. Inclusive el día del 28, que ha debido ser un día cívico, de júbilo en las calles, casi como un día ordinario. Eso quiere decir que por un lado, todos estos largos años de hablar del proceso de paz, por un lado fatigó a la gente, saturó, antes se aburrió del tema. En la medida en que no se producían hechos concretos, la gente empezó a volverse escéptica. Y luego súmale eso, pues la cantaleta y la campaña intensísima de Centro Democrático, de los sectores enemigos de eso, con toda clase de mentiras y de falsas verdades y para demeritar el proceso. Y le sumas a eso realmente una cosa que se subestimó, pues el gran enorme rechazo y desconfianza del pueblo colombiano con las FARC, gracias a sus 50 años de brutalidades que cometieron con la población. Pues ahí había un rescoldo que nadie calculó que era tan hondo, pero que estaba ahí, que se ve en las encuestas y se ve en las reacciones que ha habido frente a los acuerdos. Pero ha sido parte de nuestra realidad. Hay que asimilar ese escepticismo, tiene que obligarnos a trabajar con más ahínco. A las FARC tienen que demostrar con sus actitudes y convencer a la población de que están aquí de buena fe, de que están arrepentidos, de que van a hacer política por la legalidad. Son muchos los obstáculos en el camino, pero yo creo que después de algo como lo de Mesetas, hay que emprender eso ya con paso más firme y con más entusiasmo. Hablemos del 2018, del panorama que se vislumbra en el país. ¿Usted cree que el acuerdo y la implementación del mismo va a seguir siendo tema de campaña o habrá otros temas que tienen que ver con la economía, la corrupción, el desprestigio de la clase política colombiana? Bueno, ustedes saben que ya las encuestas me señalan que el tema del proceso no es la principal preocupación de los colombianos. Está como en el quinto lugar, el problema de la corrupción es lo que más preocupa a los colombianos en este momento. Y yo creo que es lógico que así sea, porque el proceso de paz hemos tenido mucho, va a estar metido, evidentemente, va a estar contaminado, puesto que falta el proceso por la campaña electoral, pero evidentemente las inquietudes son otras. Y vamos a ver cómo se presenta eso y quiénes van a presentarse para consolidar los acuerdos, o si realmente hay candidatos o sectores que quieren hacer campaña electoral sobre de volver añicos los acuerdos, pues yo creo que será inconseguible. Pero estamos entrando en un periodo bien difícil, bien complejo, porque a todo esto del proceso de paz, aún en desarrollo, se le mezcla el ingrediente de la campaña electoral. Claro, por mucho odio de por medio, sin duda alguna. Imagínese el escenario de la segunda vuelta. No le pongamos nombres propios, pero sí tendencias. A la segunda, a la primera, pueden presentar los que quieran y reúnan los requisitos, pero en el escenario de segunda vuelta, ¿usted ve uno del uribismo y otro de Germán Vargas o de qué sectores? Yo creo que el uribismo llegará a segunda vuelta, ya sea con el que sea, que no
candidato ya no me atrevería, pues todo apunta que sería Germán Vargas, y tendrían los sectores favorables a la paz y al proceso de la consolidación de los acuerdos tendrían que rodear a Germán Vargas en ese sentido, porque por el lado del uribismo yo no veo ninguna posibilidad de que los acuerdos de paz tengan un desarrollo armónico. Entonces usted pero tiene es un poco prematuro, claro, no sé, prematuro meternos en esto, pero yo a plata de hoy estoy viendo ese programa. Pero usted considera a Germán Vargas un garante de los acuerdos de paz. Pues no lo he dicho de esa manera, pero si fuera las únicas alternativas el uribismo y Germán Vargas, pues Vargas tendría que ser el garante de esos acuerdos. Lo veo más por ese lado que por el lado del uribismo. Y lo delicado es que no veo por el otro lado, por las fuerzas de izquierda o las amigas. Usted no ve a un Petro, Enrique, no ve a un Petro que tiene discurso. Fajardo. Un Fajardo, por mencionar dos nombres. Sí, los veo, pero no los veo así a plata de hoy, no los veo como opciones realistas de segunda vuelta, pero es prematuro, pero digo, en ese país la liebre puede brincar por el lado más inesperado, no sabemos. Y usted está descartando a Humberto de la Calle Lombana, el gran negociador del proceso de paz, el gran garante y el que cuidaría el proceso de paz. Para mí, Humberto sería el candidato ideal. Realmente es la persona que puede garantizar la consolidación de los acuerdos, personaje que tiene la capacidad política, la elocuencia, el conocimiento del tema, la credibilidad con los colombianos. Sería el ideal, es un candidato, pero hasta ahora no se le ha visto el empuje, la mandarria, como dicen los costeños, porque hay que querer y demostrarlo. Falta tiempo, por eso les digo, Humberto puede ya empezar a desarrollar una campaña que además tiene mucha llegada entre los jóvenes. Humberto de la Calle, mucha credibilidad. Es evidentemente una opción, para mí la preferible, pero como les digo, como están las cosas hoy, veo a alguien del uribismo y veo al vargasismo como las dos fuerzas predominantes. Enrique, escribió un libro, así empezó todo. Yo le doy el título de otro capítulo o de otro libro. Así terminó todo. ¿Cómo va a terminar esto al término de la... Imagínese a Colombia en 5 años, Enrique, imagínensela a 8 años, a 10 años. Sí, la verdad que será divino, pero yo creo que superamos una etapa histórica en este país. Yo creo que la entrega de la última arma de las FARC es una cosa de muy profundo significado para Colombia, para el futuro de Colombia, para nuestros hijos y nietos. Es que no hay que olvidar todo lo que hizo esta organización en los últimos 50 años, todo lo que alcanzó a hacer. Y entonces, si ya no va a existir ese fenómeno ahí, eso tiene que cambiar y no podemos ir aterrados ese pasado, ya esos odios, hay que saber perdonar, hay que saber olvidar y pese a que seguirán bandas criminales, seguirán factores de violencia, el fin del conflicto armado no será el fin del conflicto social en Colombia. Seguirá el malestar social, seguirán las huelgas, seguirán brotes de violencia, seguirá criminalidad, bandas de narcotráfico, banditas de quién sabe qué índole, hasta políticas pueden surgir, pero el principal ingrediente de perturbación y de violencia armada ha quedado atrás. ¿Y seguirá el ELN en ese marco, Enrique? ¿Usted es optimista de llegar también a un acuerdo? Sí, hombre, ellos son tan complicados realmente, ellos no tienen una estructura de mando disciplinada como las FARC, tienen un complejo de hermanos menores con las FARC, entonces no quieren hacer nada que se parezca a lo que hacen las FARC, y eso lo de Quito lo veo desgraciadamente muy enredado. Y eso también ha sido un factor de desgaste para el gobierno enorme. La gente no entiende que está negociando con una organización que no quiere renunciar al secuestro, que sigue dando policías. Es decir, realmente es una actitud insensata y una miopía política enorme. Pero yo también tengo confianza de que ya que se van a contaminar de lo que pasó ayer con el ELN, con las FARC, y que entiendan que ese es el camino, porque si no van a quedar convertidos en un reducto criminal, porque creo que la paciencia de la gente, del gobierno, del Estado, se puede agotar.
Pues Enrique, totalmente coincido con usted. Muchas gracias, muy interesante haber conversado y muy amable. Gracias, saludos a todos. Chao. Con mucho gusto. Son las 7:28 en Caracas.